Sean bienvenidos a este nuevo video. Aquí vamos a ver cuál es la estructura básica de un programa en Java. Recuerden que Java se basa su programación en el paradigma de la programación orientada a objetos, por lo tanto todo involucra clases. Entonces en Java, para desarrollar programas, todo programa debe estar al menos incluido dentro de una clase. Entonces su estructura es: viene la palabra reservada class y el nombre de la clase. Lo que está encerrado entre corchetes quiere decir que es opcional, puede ir o puede no incluirse, todo depende de cómo lo vayamos a organizar. Bien, todo cuerpo de una clase en Java está delimitado por las llavecitas, una llave que abre y otra que cierra. Entonces todo lo que está dentro de esas dos llaves es el cuerpo de nuestra clase. Como toda clase, ya sabemos que contiene o puede contener atributos. Aquí van en la parte interna de las llavecitas van los atributos, y de la misma manera van los métodos que se vayan a utilizar dentro de la clase. Por ejemplo, si ya dentro de mi abstracción, dentro de mi proceso de análisis, detecto que voy a utilizar una clase que se llame cuadrado, aquí está mi diagrama de clases. Esta clase cuadrado tiene tres atributos: tiene el atributo lado, área y perímetro. Esos son los únicos atributos que yo hice como importantes para mí, hice un proceso de abstracción. Y de la misma manera ubico que solamente voy a utilizar tres métodos: el método de leer datos, el método calcular y el método de mostrar. Y aquí viene la implementación de la clase. De nueva cuenta viene la clase que se llama cuadrado, viene el bloque encerrado entre las llaves, abre y cierra llaves, y dentro de esas llaves se encuentran declarados los atributos. Aquí están los atributos que venían en mi diagrama de clases, y vienen mis tres métodos: el método leer datos, después vamos a ver cuál es la sintaxis para codificar los métodos y qué significa cada uno de sus componentes. Entonces viene el método leer datos, el método calcular y el método mostrar. Y de la misma manera, cada método, para indicar el cuerpo de ese método, se abre una llavecita y se cierra otra llavecita. Quiere decir entonces que, por ejemplo, el método leer datos viene desde que se abre esta llavecita hasta que se cierra esta llavecita. Lógico es que ese método leer datos está dentro de la clase. Todo va encerrado entre la llave de apertura y cierre de la clase en general. Bien, ahora bien, todo programa, toda clase va almacenado en un archivo. Los archivos se almacenan en dispositivos de la computadora, puede ser un disco duro, pudiera ser en cinta, en fin. Y para eso se tiene que almacenar en un archivo. Por ejemplo, yo en este archivo que estoy poniendo gráficamente, tengo almacenadas tres clases. La clase 1, aquí están sus llaves de apertura y cierre, aquí está su cuerpo. Tengo la clase 2, aquí viene su cuerpo, y viene la clase 3. Pero hay algo importante que debemos definir: el nombre que le vamos a dar al archivo que almacena en este caso las tres clases. Bien, en un archivo debemos de tener al menos una clase. En este caso tengo tres clases. Cuando tengo más de una clase, solamente tengo que definir un archivo, perdón, una clase la tengo que declarar como pública. En este caso definí que la clase 2 es la única que tengo como clase pública. Las otras dos se omite la palabra pública. ¿Esto por qué es importante? Resulta que la clase pública es la que nos va a definir el nombre del archivo. Este archivo, que tiene almacenadas tres clases, debe tener el nombre de la clase definida como pública con la extensión Java. Por eso es de que aquí public class 2, esta clase es la que nos va a dar el nombre del archivo. Entonces el archivo se llama 2.java porque la clase pública es 2.
y este archivo contiene 3 clases. Ojo, si yo, bueno, para empezar, solamente un archivo debe ser declarado como público. No puedo declarar public class 1 ni public class 3. Solamente un archivo debe ser declarado como público. Primer punto. Segundo punto, si el nombre del archivo no coincide con el nombre de la clase pública, no se va a poder ejecutar nuestro programa. Por ejemplo, si yo tuviera public class 1 y las demás clases no las declarara como públicas, aquí habría un error porque el archivo se llama 2.java. Si la clase pública fuera la clase 1, este archivo se debe llamar 1.java. Además, en este caso tengo clase 1, 2 y 3. Además, dentro de alguna clase, en alguna parte, debe de existir un método llamado main. Main, que significa principal o inicial. Ese es el significado del main. Entonces, puede ser otra clase, no necesariamente la que está involucrada en este archivo. En algún archivo, puede ser en otro archivo. En este caso, la clase está definida como pública, debe ser en otro archivo que se llame inicio.java. Recuerden que la clase pública es la que me define el nombre del archivo. En este caso, la clase pública es inicio, el archivo se debe llamar inicio.java. Y aquí se abre la llave y se cierra la llave en esta parte. Quiere decir que el cuerpo de la clase inicio está desde esta llave hasta esta llave. Bien, además, aquí dentro de esa clase inicio tenemos el método main del que estoy hablando aquí arriba. Resulta que todo programa en Java va a buscar una clase que tenga el método main, y a partir de allí es donde se ejecuta nuestro programa y se empiezan a realizar las operaciones. En este caso, el método main es el que se inicia, tiene esa estructura: public, static, void, main. Siempre va a hacer este conjunto de instrucciones, seguido de los paréntesis, y dentro de los paréntesis viene el string, corchete se abre, corchete se cierra, y el parámetro args. Y en este caso se empieza a ejecutar nuestro programa. Después vamos a ver cómo se construye un objeto. Esta es la instrucción para construir un objeto de la clase cuadrado, y a partir del objeto es como se invocan a los métodos. Después vamos a ver cómo se invocan a los métodos. Además, es importante ver o ubicar que todos los bloques se están delimitados por las llavecitas, la que abre y cierra. En este caso, por ejemplo, tenemos que el public class, el nombre de la clase, se abre la llave y se cierra al final. Esta llavecita que está aquí al inicio, se puede, o muchos programadores la ponen en la parte final de la línea anterior. Por ejemplo, en este caso, si se fijan, estoy poniendo public class, después de inicio abro la llavecita. Eso es cuestión de gustos. En lo personal, a mí esa llavecita, en lugar de ponerla al final de la clase, me gusta ponerlo al inicio. ¿Esto con qué fin? Con el fin de ir marcando cuáles son los bloques que componen cierto cuerpo. Puede ser el bloque de una clase, puede ser el bloque de un método, puede ser el bloque de una instrucción, etc. Por ejemplo, aquí, si se fijan, abro y cierro a la misma altura. Me indica que un bloque va desde aquí hasta acá. Ya sé que todo lo que está dentro de eso corresponde a un bloque. En este caso, bueno, me voy a venir aquí en el caso anterior. Sé que abro la llave y cierro. Este es el bloque que corresponde a la clase. Es conveniente que en cuanto se abra una llave, empezar a dar tabulaciones y empezar el siguiente bloque con un espacio. En este caso, si se fijan, tengo
que inicio aquí un bloque y concluye en esta parte. Abajo tengo que inicia otro bloque y finaliza en esta parte. Está todo a la misma altura y este bloque va a contener dos bloques. De esa manera ubico yo como programador qué bloques están o qué instrucciones están incluidas dentro de un bloque. Y la idea es de que abran y cierran a la misma distancia, a la misma tabulación. Es una sugerencia, no es que lo tengan que hacer así porque les marque algún error. Ustedes pueden incluir todas las llavecitas en la primera columna, pero créanme que les va a ocasionar problemas si no realizan una buena implementación de bloques. Aquí tengo ya ubicado el segundo bloque. El siguiente bloque es este par de llaves, y dentro de este bloque contiene otros dos bloques. Ese es uno y ese es otro. Así estoy estructurando de la mejor manera mi programa. Bien, dentro del ejemplo que vimos, me regreso para que lo ubiquen. Teníamos la instrucción import java.util.scanner. ¿Para qué me sirve el import? El import dice aquí que las diversas clases predefinidas se agrupan en categorías de clases relacionadas llamadas paquetes. A los paquetes se les conoce de manera colectiva como biblioteca de clases de Java o como la interfaz de programación de aplicaciones API. Los paquetes de clases se cargan con la palabra clave import, especificando el nombre del paquete como ruta y nombre de clase. Se puede cargar varias clases utilizando un asterisco. Los paquetes que usaremos aquí en nuestro curso prácticamente es el java.util y el java.swing. El java.util es este paquete, es un misceláneo de clases útiles para muchas cosas en programación. Se incluyen entre otras si vamos a manejar fechas, si vamos a manejar diccionarios, si vamos a manejar números random o si vamos a manejar pilas. Y el swing dice que contiene clases para manejar cajas de diálogo. Por ejemplo, y para hacerlo se incluye la palabra import seguido de la clase que a la que vamos a hacer referencia. En este caso javax.swing.joptionpaint y otro es el import java.util.scanner. Hago énfasis en que en Java sí es importante el uso de las mayúsculas y minúsculas. Si nosotros estamos definiendo import todo con minúscula, así lo deben de escribir. No es que empiecen con la I mayúscula. Aquí en Javax es todo con minúscula, .swing, todo con minúscula, .joptionpaint. En este caso, la J, la O y la P son con mayúsculas, así lo deben de escribir. Lo mismo el import java.util.scanner. El escáner es con mayúscula, punto y coma. Y si ustedes no definen la clase con la que van a trabajar, no van a poder ejecutar nuestro programa. En el caso del cuadrado, de la clase del cuadrado, resulta que la clase scanner la utilizo para realizar la lectura desde el teclado. En este caso, si se fijan, aquí tengo scanner OB, estoy utilizando la clase scanner. Si yo utilizara dentro de mi programa, intentara hacer referencia a un objeto de la clase scanner y no pongo el import, no voy a poderlo utilizar, me va a marcar error en mi programa hasta que yo haga la importación respectiva. Por eso es importante la instrucción de import. Estas son dos clases que vamos a manejar constantemente, pero hay una infinidad, hay gran cantidad de librerías que ustedes pueden descargar. Todo va a depender de lo que vayan a utilizar. Y de igual manera,
pueden utilizar el número de clases que ustedes necesiten. Si necesitan 10 clases, pues necesitan 10 imports. Si son 5 nada más, 5 imports. La única manera en la que no vamos a importar es cuando no vayamos a realizar ninguna lectura y ninguna caja de diálogo. Si no la vamos a utilizar, no es necesario el import. Además, es importante que documentemos nuestros programas y para eso utilizamos lo que se conoce como comentarios. Si recuerdan, cuando vieron el ciclo de vida del software que incluía 7 pasos, se hacía mención o se hacía referencia a la documentación interna. La documentación interna es todos los comentarios o notas que se van a hacer dentro del programa, dentro del código. Y la manera para indicarlo en Java, o sea, para indicarle a Java que no son instrucciones de Java, es utilizando esta manera. Son dos pares de caracteres, es una diagonal y un asterisco. Ahí quiere decir que va a iniciar un comentario de múltiples líneas. Yo puedo incluir muchas líneas, en este caso tengo dos líneas, y dice o le va a decir a Java que lo que esté al inicio de diagonal, asterisco y hasta donde esté el asterisco diagonal, eso no son instrucciones propias de Java. Entonces todo lo que esté dentro de esos pares de caracteres no lo va a tratar de interpretar Java. Y hay otra forma de hacer la representación de comentarios, que es comentarios en una sola línea. Aquí está comprendido por solamente 2 diagonales y dice que a partir de donde encuentra las 2 diagonales y hasta que encuentre un retorno de carro, todo eso va a ser un comentario, ¿sí? Entonces en este caso el comentario es: esto es un comentario y no forma parte del. Dimos un retorno y aquí está la llavecita que corresponde a la clase Java, o sea que esto sí forma parte del lenguaje o parte del programa. Y aquí otra vez están las 2 diagonales y continúo con la palabra lenguaje. Entonces estas 2 líneas, a partir de donde están las 2 diagonales, es donde no son instrucciones propias del lenguaje, son solamente comentarios informativos para el programador. Ahora bien, este es un lenguaje de programación, así tal cual la computadora no lo entiende. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un programa escrito en un lenguaje de programación, en nuestro caso va a ser Java, que tiene su conjunto de instrucciones que, digamos, de alguna manera son palabras que entienden las personas normales, aunque sean en inglés, pero ya lo entienden. Pero eso de por sí, así tal cual no lo entiende la computadora. Tengo que realizar un proceso. Recuerden que la computadora lo único que entiende son puros ceros y unos. Entonces lo que tenemos que hacer es esas instrucciones que dicen que es el código fuente de mi programa, tengo que pasarlo a lenguaje máquina para que lo entienda la computadora. En este caso tenemos 2 tipos de traductores. Bueno, al proceso de convertir un programa al lenguaje máquina se le llama el proceso de traducir, o un traductor, es lo que necesitamos. Y hay 2 tipos de traductores, está el intérprete y está el compilador. Al final de cuentas, ambos, el intérprete y el compilador, lo que van a hacer es convertir mi programa en lenguaje de programación o el código fuente a el código binario. ¿Cómo funciona uno y cómo funciona el otro? El intérprete lo que hace es toma la instrucción 1, solamente la instrucción 1 que está en lenguaje de programación, la traduce a código binario y la ejecuta. Ya que lo ejecutó, traduce la siguiente instrucción y la ejecuta. Ya que lo ejecutó, va con la siguiente instrucción, traduce y ejecuta.
y así se va a ir hasta el final de mi programa. Aquí hay una situación medio chistosa. Por ejemplo, si ya realizó la traducción de la línea 1, la ejecutó, la instrucción 2 realizó la traducción y la ejecutó, y en la instrucción 3 hay un error, a partir de ahí se aborta mi programa. Ya no lo puedo ejecutar. ¿Qué tengo que hacer? Entrar a mi código fuente, hacer la corrección y volver a ejecutar mi programa, donde se traduce la instrucción 1, se ejecuta, instrucción 2 se ejecuta, instrucción 3 se ejecuta, etcétera, hasta que llega a la última instrucción. Así trabaja el traductor de tipo intérprete. ¿Cómo funciona el compilador? El compilador lo que va a hacer es traducir todo mi programa en lenguaje de programación, todo, la línea 1, 2, 3, 4 hasta la etcétera, hasta la última, y lo deja en un archivo. Aquí ya la traducción, todo el programa está en lenguaje binario, todo está en lenguaje máquina, en código binario. De tal manera que cuando lo ejecuto, ejecuta o va a leer instrucción por instrucción, pero ya en lenguaje máquina. Aquí, en este caso, si hubiera un error en la instrucción 3, por ejemplo, que fue en el caso del intérprete, nunca se va a formar este archivo, que es intermedio en código binario. Desde aquí dice, ¿sabes qué? Tu programa tiene un error, regrésate y corrígelo. Corrijo ese error, intenta hacer otra vez la traducción de todo el programa. Si no hay ningún error, ya se generó el archivo en código binario y ya lo puedo ejecutar. Si lo ejecuto, ejecuta este archivo. Lo vuelvo a ejecutar y se ejecuta este archivo. Lo vuelvo a ejecutar y se ejecuta este archivo. A diferencia del intérprete, que cada que ejecuto mi programa y va línea por línea. Lo vuelvo a ejecutar y vuelve a traducir otra vez. Lo vuelvo a ejecutar y otra vez se ejecuta. Perdón, se traduce. En el caso del compilador se traduce una sola vez y se ejecuta el número de veces que sea necesario. Y así es como se realiza la traducción de nuestros lenguajes, de nuestros programas en un lenguaje de programación a código binario. Espero que haya sido claro. De todas maneras, seguimos en contacto.